puede hacer y pararse de cabeza como quiera, irse en bicicleta hasta donde quiera y de rodillas, hágale como quiera, pero nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo. Él es la piedra angular. Entonces, si tenemos que entender esta doctrina, allí en el versículo 21, pero vamos a Colosenses 1:20 al 21. Colosenses 1:20 hasta el 22, por favor. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ojo con esto. No solamente le fue entregado a Satanás el asunto de las personas, sino le fue entregado la tierra completa y los reinos y todo lo que había en la tierra. Pero cuando Cristo viene, reconcilia todas las cosas. Significa que si Satanás tenía sus asquerosas garras, patas, pezuñas, lo que sea que tenga sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre todas las cosas, cuando Cristo viene a ti y tú te reconcilias con Él, no solamente te reconcilias en el asunto relacional, sino que también gradualmente y conforme a tu fe y en la medida de tu obediencia, todas las cosas van cambiando. Si no han cambiado después de tantos años, significa que tienes que revisar tu relación de reconciliación con Él. Porque tal vez haya duda, escepticismo, algún pecado favorito que no has querido dejar durante muchos años. ¿Estamos acá? Pero que Dios ya perdonó. No es que los va a perdonar, ya los perdonó. Lo único que pasa es que tú no lo has querido dejar. No es que no puedas, es que no quieres. Pero Dios ya dio la provisión para que quieras y puedas, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ojo con lo que está diciendo, las que están en la tierra y las que están, no dijo las que están debajo, porque si hubiera dicho las que están debajo de la tierra, significaría que haría las paces con Satanás. Pero Satanás nunca va a ser amigo de Dios, siempre va a ser un siervo de Dios. Porque incluso cuando Dios quiere que una persona se pierda por su dureza o porque le ha dado muchas oportunidades y etcétera, etcétera, se lo suelta. ¿Eso es duro? ¿Es duro escuchar eso? Yo creo que es duro, pero es bíblico. Porque Dios dice, conmigo no se juega. Yo soy Dios, tú eres hombre. Te perdoné, te reconcilié, te di salvación, pero no quieres. Entonces, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti. El que está a tu lado, abusado. Hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Y luego el versículo 21 y 22, ayúdeme. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. Tú y yo no éramos capaces de presentarnos delante de Dios santos y sin mancha. Solamente por medio de Cristo, por medio de su sangre, lavando literalmente, como cuando una ropa está manchada, sucia, venimos a la lavadora o al ¿cómo se llama? Se ve que lavo seguido, ¿no? ¿Cómo se llama esa cosa? El lavadero, pues, ¿no? Y entonces detergente, cloro, hasta que quede rechinando de limpio.
bien tallado. Algunos tienen la mugre y la grasa tan incrustada que cuesta un poquito más de trabajo. Y entonces le tiene que tallar más fuerte. Diga conmigo, hay otros que no estaban tan manchados y entonces con una pasadita quedan. Pero hay otros que hay que meterles hasta piedra pómex, pues. Pero yo tengo un versículo que me da paz al respecto. Al que mucho se le perdona, más ama. Así que yo amo a mi Señor muchísimo. Ahí usted saque sus conclusiones. Viene entonces una proclamación de la reconciliación. Y este aspecto de la proclamación, que es otro punto dentro de la doctrina que le estoy enseñando, este aspecto de la gran obra maravillosa, única de la cruz tiene que ver con las relaciones entre Dios como soberano y los hombres como súbditos. A veces no nos gusta pensar así. Nos gusta pensar más como hijos y como hijas de Dios porque es más romántico, es más padre pensar que soy su ovejita y pensar, pero si estamos hablando de su majestad, tenemos que pensar que Él es el rey del universo. Y entonces eso me convierte a mí en un súbdito, pero no cualquier súbdito, un súbdito rebelde que quiere hacer su propia voluntad, que finalmente Dios a través de su Espíritu Santo pone en mí el querer como el hacer para que yo no quiera ya hacer mi voluntad, sino quiera obedecer al Rey. Amén. Entonces, por un acto de mi voluntad, quedé bajo el poder de Satanás. Adán quedó bajo el poder de Satanás y luego yo nací bajo ese pecado, pero luego le añadí mis propios pecados. Yo decidí estar bajo esa situación con saberlo o sin saberlo, porque Satanás es llamado en la Biblia el príncipe de este mundo. Le fue entregada esa autoridad por Adán. Pero cuando escuchamos el Evangelio, cuando viene el Señor a nuestra vida, entonces aquellos que proclaman esa obra de la cruz, usted y yo, ¿cuántos predican a Cristo crucificado? Cuando proclamamos la obra de la cruz, la Biblia nos llama embajadores. Embajadores. Significa que donde quiera que te paras, tú eres un embajador que proclama, que le dice a la gente, arrepiéntete, que le dice a las personas, Dios es bueno. Y tal vez las personas dicen, sí, pero yo estoy mal y me quiero quitar la vida y entonces tú eres un embajador del reino y tú le dices, no. Primero, la vida no te pertenece, ni es tuya. Segundo, reconcíliate con Dios, porque Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y tú representas al Dios soberano, al Dios del universo, que primero éramos súbditos rebeldes, pero que ahora Él nos llama y nos dice, arrepiéntete, nos arrepentimos y ahora caminamos en obediencia. Y entonces ahora usted y yo estamos proclamando la obra de la cruz. Por eso dice el apóstol Pablo que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que nos encargó el mensaje. Nos encargó decirle a los hombres que Cristo murió por ellos y que entonces pueden ser perdonados sus pecados. Les rogamos. Así que esta doctrina nos dice algo muy importante a usted y a mí. Nunca se canse. Tal vez hay muchas personas de las cuales usted les ha hablado y les ha dicho, arrepiéntete, mira, que esto, que el otro, y ahí otra vez, como dice el proverbio, no quiero decirlo, pero igualito. Pero no te canses, porque no sabes en qué momento Dios tocará su corazón y él o ella se va a reconciliar con Dios. Y tú habrás hecho tu trabajo. Porque el que salva un alma cubre, te conviene.
A ti y a mí nos conviene ganar almas para Cristo, porque tiene un precio y el precio fue la sangre de Cristo. Pero es como si fuéramos socios o tuviéramos activos en una empresa. Quiero ponerlo desde ese punto de vista para entenderlo. Entre más almas ganes, entre más personas ganes y lleves a los pies de Cristo y hagas que se reconcilien con el Señor, tu membresía va creciendo, tu bendición es mayor, tu propiciación se refleja en tu vida, en tus finanzas, en tus asuntos, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, como embajador, como un predicador, usted y yo a los hombres en el nombre de Cristo, con la comisión más alta que se le pueda dar a una persona en esta tierra de cualquier reino, usted y yo llegamos con las personas y los amonestamos en el nombre de Dios que dejen su rebeldía, que se arrepientan por medio del amor que Dios nos ha dado con su Hijo, porque Él proveyó esa cruz y entonces puede hacer posible su perdón y pueden ser recibidos en el reino de Dios. Salen del reino de las tinieblas, los arrancamos de ahí, primero se los decimos, se lo proclamamos, los arrancamos de ahí y los llevamos como embajadores al reino de Dios, al reino de la luz. Ya de ahí para allá es su asunto, ya de ahí para allá esa persona tiene que ver cómo está su relación con Dios. Pero hoy, entendiendo la doctrina de la reconciliación, usted y yo es lo que tenemos que hacer, sacarlos de ahí y traerlos a sus pies. Entonces, que cada uno vaya entendiendo su relación con el Señor. Así que hay una recepción. Este sería mi penúltimo punto esta noche, una recepción de la reconciliación. La recibimos. Ya hemos dicho que el hombre aún tiene que reconciliarse con Dios, porque de parte de Dios todo está hecho. Dios ya lo hizo. Entonces, ¿cómo la recibimos? En Cristo es que se recibe. Romanos 5:11, ya lo leímos, pero lo quiero recordar. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien, ¿está ahí? Por quien hemos recibido ahora es en Cristo. Y la única forma de recibir esa reconciliación por medio de Cristo es, como dice Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo, 1, 2, 3, el que cree en el Hijo, es Juan 3:36. Ahora sí, 1, 2, 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjese, ¿cuántos creen en el Hijo? ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay doctrinas, falsas enseñanzas y herejías que enseñan que solo Jehová, testigos de Jehová. El Hijo no es Dios, el Espíritu Santo tampoco es Dios. Hay otras enseñanzas chuecas como los mormones y algunos otros que le quitan el mérito al Hijo. Pero cuando usted hable con alguno de esos, usted tiene que mencionar Juan 3:36, a ver qué le contestan. Ayúdeme a leerlo otra vez. 1, 2, 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. No dice estará, está. Así que la recepción de la reconciliación es por Cristo, por medio de la fe, recibiendo al Hijo, creyendo en el Hijo. Si no creo en el Hijo, creo en Dios, creo en los ángeles, creo en los 7 rayos y creo en no sé quién, es igual, es infierno de todas maneras. Pero si creo en el Hijo, porque el Hijo fue el que hizo la obra de la cruz, porque el Padre así lo quiso, entonces tengo la vida. Y esa vida no es cualquier vida, es vida eterna.
Entonces, esto me lleva al final de esta noche. El alcance de la reconciliación, ¿hasta dónde llega?